En este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Estimados televidentes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de noticias al cierre. Estamos jueves y pues tenemos hoy agenda llena como todas las noches. También la participación directa desde el puerto de Manta está Carlos Barcia. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Malena. Jueves 21 de febrero hoy, que es el Día del Médico Ecuatoriano. Saludos para todos nuestros amigos médicos. El juramento hipocrático, que es lo importante. Le cuento que acá tenemos invitado al abogado Agustín Intriago Quijano y tenemos dos invitados más. Pero Portoviejo tiene invitado, así que, ¿cuáles son, Malena? Por supuesto, Carlos, y vamos a iniciar de una vez con nuestra primera invitada. Primero, anuncio, por favor, ¿no? Mucha atención, amigos televidentes. Decía, agenda llena. Efectivamente, nuestra primera invitada se trata de la licenciada Alexandra Ocles. Ella es la directora general del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, con rango de ministra, así que con ella yo creo que vamos a hablar cosas realmente contundentes para la provincia de Manabí, que sea la vocera de los manabitas hacia el gobierno central, de las barbaridades que pasan en el Ecuador y básicamente aquí en esta provincia que no ha sido atendida como debe ser. Pero con ella, más adelante, unos minutos más. También tengo un segundo invitado, al ingeniero Juliano Flores. Él es el coordinador del registro civil, también relacionado al trabajo que está, entendemos, a todo motor, por así decirlo, en esa entidad, considerando la proximidad de las elecciones. Y tengo un tercer invitado, también como anillo al dedo, también aludido la noche de ayer, precisamente por lo que acabábamos de decir hace un instante. La desatención en varios sectores, sobre todo lo relacionado con la limpieza de lechuguines o jacintos de agua. En buena hora lo tenemos aquí. Me refiero al ingeniero Alex Briones, el subsecretario de Senagua. Así que con estos tres invitados vamos a tener agenda en Portoviejo y sin más preámbulos, Carlos, le doy la bienvenida a la primera persona que nos acompaña. Decía que está aquí la licenciada Alexandra Ocles. Licenciada, bienvenida. Buenas noches. Es un gusto, pero sobre todo algo de alivio saber que una ministra, una funcionaria de alto nivel nos visita para conocer de cerca. Entiendo que ya lo ha hecho, que ha estado realizando recorridos en Manabí y ya sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo. Buenas noches. Gracias a ustedes, Malena, un gusto, un saludo a toda la provincia. Efectivamente, hemos tenido hoy una jornada intensa en torno a los hechos que se dieron durante estos últimos días, es decir, las inundaciones en Santana y parroquias aledañas. Esa es la razón principal de nuestra visita y entre otras, obviamente, este es un momento de época lluviosa en donde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos está atento a los distintos eventos peligrosos que se generan en todo el país. Pero solo déjenme en un inicio poder agradecer al gobierno provincial por habernos facilitado la movilización aérea para poder hacer un sobrevuelo y ver de primera mano la situación en la cual están las zonas afectadas por la inundación y luego también aproximarnos a la represa Posaona. ¿Cuál es el diagnóstico que usted pudo dar a estas alturas, luego del recorrido realizado el día de hoy, esa apretada agenda a la que usted se refiere, respecto de la provincia de Manabí? Bueno, en la provincia de Manabí, como en otras provincias del país, tenemos efectivamente la época lluviosa que está generando una serie de estragos. Esos estragos se dan porque hay zonas que son mucho más vulnerables que otras, por un lado, y también porque en algunos casos muchos de los gobiernos autónomos que tienen la competencia en el territorio alrededor de la gestión de riesgos no han logrado a lo largo de su gestión poder establecer varios proyectos de mitigación de esos riesgos, así que es posible que veamos que algunas zonas se vuelven recurrentes, pero son recurrentes precisamente por esta falta de acción y de obras que tienen que generarse en el territorio.
De lo que hemos visto específicamente, Santana, la parroquia La Unión, Pueblo Nuevo, tenemos un total aproximado. Este es un número, una cifra que seguramente va a ir variando porque nuestros equipos están ingresando a las distintas comunidades. Tenemos por ahora aproximadamente 1.519 personas afectadas, 402 viviendas afectadas en la zona, pero también en otros cantones de la provincia hemos tenido afectación por la época lluviosa. Yo quiero preguntarle dos cosas puntuales. La primera, luego de la visualización que usted realizó el día de hoy acá en esta zona, sobre todo la que se encuentra más afectada, presumo yo que debe haber se dado también el sobrevuelo por la presa Poza Honda. Sí. ¿Usted vio las condiciones en las que se encontraba? Vi las condiciones en las que está. ¿Cuál es el diagnóstico de ese lugar en especial? Bueno, creo que la primera cosa que hay que aclarar es que la inundación no se da precisamente por una falta de mantenimiento en la presa o una falta de acción. Se da precisamente porque hemos tenido en este proceso de época lluviosa, hemos tenido lluvias inusuales, como se han caracterizado, es decir, tenemos zonas en donde posiblemente ha llovido lo que debería haberse generado durante todo el mes, hemos tenido en un día, en 2 días, y eso ha provocado este fenómeno de inundaciones en distintas zonas. No he mencionado que los problemas que hay de inundaciones han tenido que ver con la presa. No lo digo he por mencionado, usted. Lo doy a conocer o más bien se lo pregunto, porque lo que sí ha ocasionado esto, y usted obviamente dentro de sus competencias con el tema de gestión de riesgo, debe conocer que existen comunidades aledañas, circundantes a la presa Poza Honda, que durante todo el año, por decirlo menos, yo creo que tengo también más adelante a la persona responsable, a Camanaví, no se ha dado una adecuada acción. Usted lo dijo también hace un rato, la acción cuando no se realiza, o las acciones cuando no se realiza de manera oportuna, de manera pertinente, ocasionan situaciones realmente que ponen en riesgo, no solamente por inundaciones, sino por situaciones como, por ejemplo, incomunicación. Usted sabía, señora ministra, que los comuneros de la zona tienen que con cabo en mano alar los lechuguines o jacintos de agua para poder abrirse paso en las lanchas y tener accesibilidad a sus hogares. Seguramente, no sé si lo sabía, pero eso de allí es una situación grave, gravísima, que no la tenemos ahorita en esta época por las lluvias, no, la tenemos desde hace mucho tiempo. Senagua es la responsable de hacer esa limpieza, de darle mantenimiento, y no sé cuál es el pretexto o cuál es la justificación, porque no lo ha hecho. Y a las pruebas nos remitimos. Este no es un problema de ahora. Entonces sí nos gustaría que usted, como vocera y dentro de sus competencias, eleve su voz en ese sentido y lleve esta preocupación de los manavitas y sobre todo de esta zona en específico. Malena, con mucho gusto. Cuando hice el comentario no fue precisamente por sus expresiones, sino porque había en el imaginario de las comunidades esta relación de la inundación con la presa, pero eso es importante desvirtuarlo. Y como usted dice, para nosotros es súper importante que podamos generar proyectos de mitigación, en este caso el mantenimiento de la presa. Nosotros estamos en comunicación con el gerente de la empresa pública del agua, porque esto es un tema en el cual obviamente tenemos que establecer los contactos y articular a los distintos actores que hacen parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, elevar las preocupaciones. Hoy me he comprometido tanto con el alcalde Fernando Cedeño como con el presidente de la Junta Parroquial, que a partir de la información que hemos venido levantando y que nuestros equipos en el territorio han venido trabajando en ese sentido, obviamente nosotros hacemos un informe y transmitimos a los ministros correspondientes para que puedan intervenir y tener una respuesta integral en torno a los hechos de estos días. Sí, y efectivamente, señora ministra, le decimos algo también. Afortunadamente, el Consejo Provincial, con varios municipios o GATS cantonales, ha estado realizando un trabajo realmente significativo. Prueba de ello es que se han minimizado el efecto de las inundaciones o anegaciones en algunos lugares, precisamente porque toda esa palizada y toda el producto del arrastre de las lluvias, de quebradas, etcétera, ha ocasionado pues este tipo de cosas. Pero la limpieza oportuna sí ha habido. El problema que tenemos, y repito, no estoy diciendo que las inundaciones se hayan producido por la falta de mantenimiento adecuado en la
en la presa Poza Honda, pero sí alguna incidencia tiene que haber, sobre todo en los sectores circundantes. ¿Cuál es, en este caso, en términos generales, luego del análisis, el recorrido y todo lo demás, los compromisos que adquiere el gobierno con Manabí, no solamente en este sentido, sino en otros también que tienen que ver directamente con, por ejemplo, los balnearios de Manabí, que se encuentran, han habido aguajes, han habido una serie de situaciones que también ha ocasionado inconvenientes? Estimada Melena, creo que eso es importante porque nos permite ratificar la presencia del gobierno nacional. Mi presencia hoy hace parte de eso, efectivamente, la presencia de un gobierno que está preocupado por la ciudadanía, del gobierno del presidente Lenín Moreno. Como él nos ha dicho, esta es una acción en la cual intentamos proteger la vida de nuestros ciudadanos siempre y obviamente articulamos a las distintas instituciones. Pero también creo que es importante en el marco de la gestión de riesgos decir que esa competencia la tienen también los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso yo insisto siempre en la necesidad de que ellos puedan trabajar en ordenamiento territorial. No podemos seguir permitiendo, estimada Malena, que tengamos asentamientos irregulares a filo de río o cerca al mar. Usted ha visto los aguajes en estos tiempos están siendo cada vez más complejos y eso se debe a un tema, entre otros, que es el cambio climático. Y frente a eso hay que reaccionar de distinta manera, es decir, el ordenamiento territorial es una herramienta fundamental en este momento en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, como es la planificación de las ciudades. Si seguimos teniendo asentamientos irregulares, la consolidación de las ciudades va a ser un gran problema y vamos a arriesgar continuamente la vida de la gente y no habrá plata ni recurso fiscal ni privado que alcance. Así es, las mesas sectoriales que se hacen de manera mensual, interinstitucionalmente, donde participan, bueno, entre esos ustedes como parte principal, gestión de riesgos en PLADES, entre otros, con los diferentes representantes de las instituciones, es muy positiva, pero el hecho y lo que decimos los ciudadanos es que no solamente se quede en mesa de trabajo, que se active, que cada vez que hay una reunión posterior se traigan resultados de lo que se ha logrado hacer en torno a la competencia de cada institución, porque sin eso, usted lo acaba de mencionar, si cada institución, si cada sector, si cada gobierno no aporta y no realiza el trabajo que su competencia así se lo exige dentro de su jurisdicción, entonces no vamos, como dice usted, a tener ni dinero que nos alcance, ni tampoco tiempo para poder remediarlo. Así es, para nosotros es importante consolidar las acciones a través de la política pública. En el caso del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, por ejemplo, déjeme comentarle un hecho que va a ser fundamental para las comunidades que hoy hemos visitado, que es poder proveer de mayor comunicación. Son comunidades alejadas, hemos establecido un acuerdo próximamente en el mes de abril. Estaremos firmando ya un convenio de cooperación entre el Servicio Nacional, la Alcaldía de Santa Ana y también los radioaficionados. Esto nos va a permitir poder tener una mayor comunicación y más rápido, sobre todo, poder levantar la información. En estos días, por la falta de acceso, hemos tenido algunas dificultades, las vamos superando, pero ese es un tema para nosotros fundamental. Estos hechos que pueden ser pequeños son altamente significativos cuando tenemos comunidades vulnerables. Finalmente, señora ministra, ¿cuándo tendremos noticias de sus compromisos con Manabí? Estimada Malena, nosotros haremos una vez terminado este primer proceso de levantamiento de información, ya un informe que será entregado a la Secretaría General de la Presidencia y obviamente también al presidente para que se puedan establecer las acciones correspondientes de cada uno de los ministerios en el marco de sus competencias. Muy bien, estaremos pendientes y las estaremos recordando permanentemente para saber si esos compromisos realmente se van a realizar. De eso vamos a estar como medios de comunicación y sobre todo los televidentes estarán pensando qué va a suceder y cuáles son las noticias que vamos a recibir como provincia en torno a los compromisos adquiridos. Gracias, señora ministra. Gracias a ustedes, siempre un gusto. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Estaremos en un momento más desde la ciudad de Manta con más invitados. Entrevista en TV Noticias. Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes. Desde el puerto de Manta, 27 grados centígrados. Una noche bastante caliente la de jueves. Comparte el SEC de esta ciudad. Aquí el abogado y candidato a la alcaldía de Manta, Agustín Intriago Quijano.
Buenas noches, abogado. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Usted dice que le queda corto el running, ¿no? El caminar, pues, el trotar, el llegar, el acercarse. Sí. Estamos haciendo el esfuerzo. Hay que compensar con trabajo duro lo que no se tiene en chequeras millonarias para esta campaña. Algunos pares de zapatos ahí se ven Sí, ahora, en la red, se ve que algunos pares van. Pero ahora me regalaron ayer los comerciantes Nuevo Tarqui un par más y muchísimas gracias para todos ellos. Hay un compromiso claro de hacer de que ese centro funcione, porque lamentablemente eso se ha convertido en un cementerio blanco. De a poquito van quebrando los comerciantes y alguien tiene que rescatarlos. Hable serio. Sí, por supuesto, es una vueltita. Hay un nivel de ya lo desocupación palpó usted, interesante. ¿no? Por supuesto, y ellos mismos, conversen con Y no es cualquiera cuestión de ellos. de estilos de mercadeo, sino de No, que es cuestión de fomento. gestión. No, es cuestión de gestión y es cuestión de hacer las reformas que sean necesarias, porque debe considerarse algunos parámetros a la hora de hablar de dinámica comercial, ¿no? Esto no se trata solamente de construir mercados y de colocarlos allí porque tienen que funcionar porque sí. Entonces se trata de una técnica. O sea, para que algo no es la hay ley que del hacer. mercado, sino darle técnica al conocimiento. Oiga, pero es que es inaudito o es inaceptable que a menos de 200 metros en los contenedores les va muy bien. Eso significa que no se trata de ubicación. Hay algunos temitas y algunos secretos del área comercial que deben ser tomados en cuenta para que esto funcione. Porque hay que cuidar el bolsillo del comerciante. Necesitamos que haya dinámica comercial. Si no, Ese es el nuevo Tarqui. lamentablemente, del nuevo Tarqui estoy hablando. Y el Tarqui verdadero. Ayer estuvimos hablando con ellos, Ya. Estuvimos hablando porque allí se malinterpretó una percepción de lo que estábamos hablando y ellos tienen la idea clara, es decir, no pretende volver al mercado que era antes. Ellos nos están hablando de un centro comercial, pero por supuesto, nosotros tenemos que elevar el nivel y elevar el nivel significa pues justamente buscar alternativas importantes para reactivar Tarqui sin pensar en que podemos volver a hacer lo mismo que éramos antes, sino más bien esto es un tema de borrón y cuenta nueva, reseteo general y hacer que todas las acciones que tomemos sean las más adecuadas. Tarqui y sus playas. Oiga, eso de ahí es un crimen al medio ambiente, es un crimen al ser humano y es un crimen al futuro de la familia mantense. Pero no si solo- no solucionamos el tema de la contaminación, no vamos a tener de qué vivir a futuro. Sí, pero tampoco no es un tema de autoridades, también es un tema de cultura, pues. Es un tema de cultura, pero que nace justamente de la política pública. Si una política pública está enfrascada en creer que el desarrollo es cemento, nunca vamos a tener transformación social. Entonces esto es una tarea de todos, por eso nuestra candidatura se ha convertido en una lucha ciudadana, porque tiene una relación directa con la participación de la gente en este proceso, que se empodere de esta candidatura, que no me pertenece a mí, sino a los miles y miles de mantenses que queremos el cambio, con una premisa clara, que cuando lleguemos en la alcaldía, la nuestra sea una alcaldía ciudadana. Imagínense que la primera tarea que vamos a emprender es convocar una asamblea cantonal, una asamblea ciudadana, para que la gente pueda en mesas temáticas exponer cuáles son las necesidades de la ciudad, cuáles son las posibles soluciones O sea y que- elaborar el plan de desarrollo que no lo tenemos. Lo que quiere decir que con usted va a funcionar la quinta función del Estado. Lo que pasa, Carlos, es que es un asunto de sentido común y hasta de lógica. Yo no puedo encerrarme en cuatro paredes a creer que de mi cabeza pueden salir todos los planteamientos que generen desarrollo en la ciudad. Tenemos la universidad, hay gente mucho más preparada que yo, hay gente mucho más inteligente que yo, que seguramente la voy a tener cerca en nuestro gobierno municipal para que pueda ser autora, para que pueda ser protagonista y para que pueda aportar con ¿Va a su reunir talento un y con sus panel de capacidades expertos a en que esto cada tema, funcione. entonces? Correcto, los mejores hombres y las mejores mujeres, independientemente de que hayan cargado o no hayan cargado la bandera nuestra. Contaminación visual. Esta vía, Sí, malecón. bueno, yo creo que, oiga, ¿cuál es el asunto? En El 300 asunto- metros hay 10 vallas. El asunto, mi querido Carlos, es que lamentablemente se ha sometido al interés económico y en algunas áreas del desarrollo al negocio, lo que significaría el servicio público. Y eso lamentablemente no lo podemos permitir. Hay una técnica, hay derechos ciudadanos, todo debe estar en equilibrio, debemos fomentar la inversión, pero una inversión responsable, que si bien es cierto, genere rentabilidad, porque de eso se trata, pero al mismo tiempo también genere sana convivencia entre todos quienes hacemos Manta. El sector industrial pregunta cuál va a ser su rol con ellos. Oye, nosotros debemos proteger el sector industrial. Imagínense, yo me reuní con los Pero amigos de ¿cómo lo Atunec. protegemos? ¿Cómo lo protegemos? Oiga, involucrándonos, participando, conociendo sus realidades y sobre todo cuestionando también la política pública nacional que les afecte de forma directa. Mire que yo me reuní con la gente de Atunec, es tremendo, le aportamos cerca de 1.600 millones de dólares a la economía del Ecuador a través de Manta con el sector pesquero y por un subsidio que posiblemente esté cubriendo los 80 millones de dólares, tenemos nosotros inclusive hasta amenazas de que se retiren de Manta. Entonces este es un tema que es alarmante. ¿Por qué es alarmante? Porque si nosotros no protegemos la industria, si nosotros no generamos productividad dentro de nuestro cantón, no tenemos empleo. Y si no tenemos empleo, que es una realidad latente que el día de hoy le está doliendo la cabeza a todos nuestros ciudadanos mantenses, porque no tenemos alternativas de ingresos para la familia, el futuro va a ser demasiado incierto. Aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí.
Oiga, es lamentable, la falta de liderazgo. El problema no es la falta de aeropuerto, el problema es la falta de liderazgo, representantes que realmente se pongan los pantalones para presionar a quien tengamos que presionar para que se cumpla con cada uno de los equipamientos urbanos que requiere esta ciudad. Y en materia de transportación, en materia de movilidad y en materia de gestión comercial internacional, pues tenemos una deuda enorme con el puerto y el aeropuerto. Muy bien, enfoquemos un poco entonces el comercio internacional. ¿Cuál va a ser la política? ¿Cuál va a ser el vínculo Mira, el sector que vamos a productivo, sostener con el mundo? Solo ubíquese cómo son los temas que son antisonantes ya. El sector productivo nuestro, que es el pesquero, el procesador pesquero, le ha dado la vuelta al mundo. Es decir, ha colocado el producto procesado del atún en cada lugar del mundo. Y lamentablemente la municipalidad no ha podido llegar ni a Montecristi, porque ni siquiera hemos podido desarrollar mancomunidades. Entonces, en algunos quiere decir temas que fundamentales. no hemos sido armónicos. Hay que recibir una transferencia de conocimiento. Hay que hacer transferencia de conocimiento, hay que hacer transferencia de gestión de calidad, hay que hacer transferencia de toda esa capacidad que ha tenido el sector industrial para poder levantar un imperio poderoso reconocido a nivel mundial, que es el tema de la pesca, en los modelos de gestión que queremos desarrollar. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, Carlos, no vamos a administrar lo que está allí porque lo que está allí lamentablemente no sirve. Solo dígame algo. Usted sabe que existen capitales internacionales solidarios para ciudades emergentes como la nuestra. En la actual administración municipal, dígame cuál es el departamento que se encargaría de ello. Esa es una muy no buena, existe. no, esa es una buena pregunta. Sí, no existe. Entonces allí necesitamos inaugurar nuevas unidades. Inclusive la propuesta nuestra va en instalar una oficina de demanda en Quito. Allí se concentran la mayor fuerza de capital privado y capital público, capital solidario internacional inclusive, los organismos multilaterales. Tenemos que aterrizar eso con la presentación de proyectos. Pero esto es cuestión de tocarles puertas. Entonces, gestión de conocimiento la que se va a poner en práctica. Es que no puede ser posible que la única forma de financiar los proyectos de desarrollo y la solución a los problemas que tenemos hasta el día de hoy en la mente de quienes han estado administrando la ciudad sea esperar lo que gota a gota caiga del gobierno nacional y meterle la mano al bolsillo de la gente. Nos falta tiempo, pero vamos a tener oportunidad. Vamos a tener oportunidad. Está muy bien. Abogado, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y un gran saludo para todos. Gestión de conocimiento, ¿no? Sí, así ya tenemos que apuntar. Y una gestión basada en resultados. El que da resultados continúa en la gestión municipal. Y el que no da resultados, bueno, yo soy el mismo que pone a disposición mi cargo. Vamos a seguir hablando. Muy bien, Tendremos la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. El abogado Agustín Intriago Quijano, aquí en Televisión Manavita. Vamos a un corte publicitario. En breve volvemos desde la ciudad de Puerto Viejo. Entrevista en TV Noticias. De regreso ya con ustedes, nuestro siguiente invitado en la ciudad de Puerto Viejo se trata del ingeniero Juliano Flores. Él es la persona que está encargada, coordinador zonal del registro civil para Manaví Santo Domingo. Nos acompaña esta noche, queremos conversar y preguntarle a él cómo avanza o cómo se ha estado realizando el proceso de, en este caso, de los trámites para poder sacar el único título o el único documento habilitante para ejercer el derecho al sufragio del próximo 24 de marzo. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buenas noches. Abogada, muy buenas noches, una vez más por aquí, visitándoles y para darles novedades respecto a la atención del registro civil. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se ha incrementado, no se ha incrementado? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo está todo? Bueno, paulatinamente ya estamos presentando un incremento de la atención de los usuarios que se acercan obviamente a renovar su documento por pérdida, por obsolescencia de la cédula como tal. Tenemos bastante afluencia más que todo en lo que es Santo Domingo. Entendamos que Santo Domingo como tal es un cantón de tránsito donde tenemos bastantes ciudadanos que se acercan a realizar sus trámites. Manta y Puerto Viejo. Ya, pero ¿cuánto porcentualmente ha avanzado o se ha incrementado en este caso el tema de que la gente va y quiere su cédula o tal vez se le ha perdido y en esta época se acuerda o tal vez renovación porque existen cédulas que ya también han caducado? ¿Cómo ha estado la demanda en ese sentido? Sí, hemos presentado una demanda, un incremento en la demanda más o menos aproximadamente entre un 5 a 7% durante estos últimos meses. Tanto en Manta, Puerto Viejo y Santo Domingo. Ese es más o menos el incremento que hemos tenido en estos últimos días. Bueno, ¿cuánto le significa de ingreso al registro civil ese incremento de 6-7%? Bueno, de manera anual nosotros recaudamos a nivel total, como tal, por todos los servicios que presta el registro civil, a nivel de 7 millones. Lo que representa cédulas, si mal no recuerdo, oscila entre unos 2 millones más o menos, a nivel anualmente. Ya, ¿y por conceptos de pasaporte o estamos dentro de esos rubros hablando de todo? No, 7 millones, claro, 7 millones general, es a nivel total de todos los servicios que presta el registro civil. Ya, ¿y la demanda para los pasaportes? Porque hay cosas que dice uno, no entiendo, no comprendo. Resulta que
supuestamente digo, no hay dinero, estamos en crisis, no hay circulante, pero sin embargo la gente viaja, será con la tarjeta de crédito, pero al final igual sí se tiene que pagar. Entonces, por eso se lo pregunto, ¿no? ¿Ha habido incremento? Porque escucho los paquetes turísticos que se van aquí, que se van allá, todo el mundo viaja. Entonces, obviamente, el documento para hacerlo también, aparte, es el pasaporte. Correcto. También en estos meses de vacaciones escolares presentamos un incremento alrededor de un 25 o un 30% en lo que demanda de pasaporte significa. Asumo que también por las vacaciones la gente sale fuera del país a pasar sus vacaciones. Ya, ¿qué ha pasado con las brigadas que usted mencionó la última vez que visitó este medio de comunicación, relacionada con que estaban yendo a diferentes lugares para poder dar un servicio también a ciertos sectores? Bueno, como le indicaba también la vez anterior, las brigadas son solidarias y son brigadas organizacionales. Se nos están presentando también en este mes, en estas últimas semanas, varias solicitudes de brigadas organizacionales. Estas brigadas organizacionales también tienen que coordinarse con la organización que solicita, valga la redundancia, la logística para poder atenderlas con el personal que tenemos. Recordemos que, como le estaba indicando también, tenemos demanda en agencias y ese mismo recurso a veces tiene que utilizarse para que atiendan las brigadas. Ya, pero no, dentro de esas brigadas organizacionales no se consideran las comunitarias. O por ejemplo, o si lo hacen, se me ocurre, en un recinto van donde la persona que está, el dirigente, por decirlo de alguna manera, les reúne para una fecha específica y ustedes visitan. Correcto, esas también son brigadas organizacionales. ¿También las denominan así? La solicita el representante del ente, la organización de la comuna y nos envía mediante oficio para que nosotros podamos atender a esa cantidad de usuarios, ciudadanos que necesiten cedularse. ¿Recargos en los costos? No, el mismo valor. Sí. ¿Y cuáles son los trámites que no se pueden hacer, por ejemplo, en una de esas brigadas organizacionales y que de manera obligatoria tiene que asistir a la institución? Bueno, hay otros servicios, bueno, el tema de pasaportes, otros servicios tales como son inscripciones, subinscripciones, eso no lo pueden hacer subinscripciones más que todo, porque inscripciones de nacimiento, inscripciones de fusiones, esas sí se realizan también en las brigadas. Ya, sí, mire, estuvimos en el Cantón Pichincha hace unos 2 meses o más, 2 o 3 aproximadamente, y precisamente había una mesa de estas famosas mesas sectoriales, estuvimos presentes en una de ellas, y hubo muchas denuncias relacionadas en el sentido, bueno, más que denuncias, realmente no eran denuncias, eran quejas, en el sentido de que hay mucha gente en comunidades que están muy recónditas, que no tienen acceso a cedulación, a sacar su documento de identidad, ni siquiera a inscribirse. Entonces le hacían la petición en ese momento al alcalde que estaba presente, que con las otras instituciones también había un representante del registro civil de Pichincha, sobre todo en la zona de Barraganete y todos esos lugares circundantes, que vayan brigadas, que la gente no tiene dinero. A una persona decía, salir de una comunidad son tantas horas y es mucho dinero para ellos, significa un día de pérdida de trabajo, y hay muchos niños, niñas que no pueden ni siquiera, que están en edad escolar y no pueden inscribirse porque no se han registrado, ni siquiera no tienen nada, o sea, no existen, legalmente no existen. Entonces, allí hacían un llamado, que esas brigadas busquen otras formas de llegar a esos lugares más recónditos. Si nosotros en Pichincha, el caso en particular Pichincha, contamos con una agencia para atender a todos los ciudadanos de ese cantón. Sin embargo, también hemos coordinado en cantones, por decir, como 24 de Mayo, que ahí no tenemos agencia del registro civil, pero también es una zona bastante extensa, bastante dispersa la población. Se coordinan estas brigadas organizacionales para poderlos atender precisamente en un horario específico para que no se le incrementen sus costos y puedan realizar sus trámites en un día o en ciertos días en específico. Bueno, yo creo que ahí pasa un poco también por lo que decía hace un momento en cuanto a las brigadas. Si los comuneros se organizan para su sector y le hacen la solicitud a usted, podría entonces viabilizarse de esa manera. Correcto. Todas las solicitudes que nosotros nos han ingresado han sido atendidas. A veces por tema de personal puede que se represe un poco porque son varias las solicitudes organizacionales que tenemos, pero sí se han atendido. Entonces, en estos casos, bueno, no he tenido tampoco el grato de estar reunido con este personal ahí en Pichincha, pero nosotros hemos atendido todas las brigadas organizacionales. Sí, bueno, sería bueno que se dé una vueltita por Pichincha. A veces esos cantones, Manabí es tan extensa y cantones realmente que se encuentran muy alejados de la capital manabita, créalo que usted va y es como que estuviera en otro lugar fuera de esta provincia, lugares abandonados, olvidados, no, o sea, en diferentes sectores.
realmente qué duro que es vivir lejos de una capital. Si en Puerto Viejo, si en ciudades más cercanas a la capital suceden cosas tremendas en temas institucionales, imagínense ustedes esas que están muy distantes. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, abogado. Algo más, se me olvidaba, algo sumamente importante, por si no tenemos la posibilidad de tenerlo antes de las elecciones. ¿Ustedes hasta cuándo van a elaborar el día previo a las elecciones? A ver, nosotros tenemos un horario tentativamente se van a extender los horarios a partir del mes de marzo. Ya. Sin embargo, esto tiene que coordinarse con la Dirección Nacional de Registro Civil, que nos han de notificar máximo la próxima semana para difundir a todos los medios cuál va a ser el horario de atención. Bueno, estaremos muy pendientes de eso porque siempre hay personas o que se le pierden o le roban, se extravía o de última hora se acuerdan de que tienen que sacar el documento y sin eso pues no pueden ejercer el derecho democrático del sufragio. Ahora sí, gracias ingeniero Flores por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Tiempo de nuestra pausa publicitaria, ya venimos Manta y luego nuevamente Puerto Viejo. Entrevista en TV Noticias. Seguimos desde el puerto de Manta, amigos televidentes. Nos acompaña ahora en este instante la licenciada Caviria Zambrano. Ella es candidata a alcalde del Cantón Montecristi. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Gracias por esta invitación, pues aquí a su servicio. Muy bien, cuéntenos cómo le va en su recorrido, los sectores, los bajos, cómo está Leonidas Proaño, cómo le va en ese recorrido. Bueno, con mucha agua, mucho lodo y naciendo pues día a día pues con esa necesidad que tiene Montecristi. Necesidades como cuáles, a ver, dígame. Falta de servicios básicos, falta de salud, falta de transporte, falta de todo, falta de empleo. ¿Y usted quiere revolucionar eso? Exactamente, quiero aprovechar ese legado que dejó el general Eloy Alfaro a través de Matilde Hidalgo, pues que sea la segunda persona que deje esa revolución en Montecristi, pues como primera alcaldesa de Montecristi. Y muy bien, ¿y qué otros proyectos tiene? Bueno, los proyectos que nosotros estamos encaminándonos son macros, a lo micro, porque realmente nosotros lo que queremos es hacer primero que Montecristi comience a generar empleo, que Montecristi comience a empoderarse de ese amor, de esa estima, que lo que se haga en Montecristi sea bien hecho, que sea valorado, que sea considerado, porque es un cantón que ha quedado rezagado en la historia. O sea, no solo el arte, porque Montecristi es una ciudad de artesanos, de emprendedores. Bueno, no solamente el emprendimiento, no solamente la artesanía, Montecristi es turística, entonces cada 1000 turistas deben haber 1000 oportunidades de trabajo. Entonces se va a enfatizar usted Así en el tema turístico. En la parte turística, en la parte de emprendimiento, porque también estamos apostando por los jóvenes. Ya los jóvenes no deben ser el futuro, sino el presente. Ellos deben ser el motor, ellos deben ser el emprendedor, el gestor de muchas plazas de trabajo. Y la educación, usted es maestra, pues. La educación, ¿cuál va a ser el proyecto de educación para Montecristi? Bueno, tenemos proyectos como capacitación sobre todo dedicada a las mujeres. A la mujer, a esa ama de casa que está asentada por mucho tiempo, muchas horas, y queremos hacer que esa mujer comience a capacitarse y comience a defenderse y emprender su propio negocio en casa. Entonces hay que fomentar los centros de capacitaciones. Hay algunos candidatos a alcalde. ¿Ellos son sus rivales, adversarios, enemigos? ¿Cómo los toma usted? No, ellos no son enemigos políticos. Yo creo que mi enemigo político es la pobreza, la falta de empleo, la falta de agua, de servicios básicos. Estos son los enemigos que tiene Montecristi en este momento. ¿Y usted cree que la mujer montecristense esta vez va a decir sí? Por supuesto, la mujer, yo soy una mujer emprendedora, ama de casa, que necesitamos empoderarnos también las mujeres. Hagamos historia en Montecristi. Oiga, ¿y cómo le fue en la brigada comunitaria ciudadana del Cantón Montecristi? Usted estuvo allí, pues. Cuéntenos. Bueno, yo tengo más de 15 años siendo brigadista, algo que es mi pasión, porque a nosotros siempre tiene que apasionarnos algo. Es un voluntariado, El ¿no? voluntariado siempre ha sido mi pasión, el servir a los demás. Y lo bueno de la política no es solamente el servir, sino el compartir y saber que tú detrás de todo esto te queda una gama de amigos. Oiga, licenciada, y sobre todo en el tema seguridad, ¿no? El tema Bueno, seguridad. en nuestro plan de seguridad está el aporte del 100% del apoyo a la Policía Nacional y también pues repotenciar las brigadas comunitarias de seguridad ciudadana a través de todo el portafolio que maneja la Policía Nacional. Bueno,
Anhelamos que tenga éxito. Oye, ¿quién me acompaña en su lista? Allí veo al señor Winter Delgado, ¿no? Por supuesto, aquí está nuestro compañero Winter Delgado, pues él, con él se hizo la Alianza de la Izquierda Democrática, que también, por cierto, lo tenemos aquí. Está, también tenemos a doña Jenny Mero de la Leonidas Proaño, tenemos a don Johnny Delgado, también de Los Bajos, Anita Mero, tenemos aquí a un compañero muy apreciado por usted, don Wilmer Pinargote, y tenemos a una gran jovencita que se llama Yulexi Chávez, que también es una mujer emprendedora. O sea que usted ha estructurado un equipo completo para Por supuesto, apuesto por los jóvenes también. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros, y éxitos. Muchas gracias a usted y a la ciudadanía. Ella es la licenciada Caviria Zambrano, candidata a alcalde del Cantón Montecristi. Ahora vamos a Puerto Viejo, la capital manabita, con usted, Malena. Estimado Carlos, gracias por estar allí siempre en Manta. Cuando usted no llega a Manta, nosotros lo extrañamos como usted no se lo imagina. Pero bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente entrevista desde la ciudad de Puerto Viejo. Le doy la bienvenida a alguien que queríamos ver desde ayer con intensidad. Me refiero al ingeniero Alex Briones Chonillo. Él es subsecretario de Senagua. Senagua, la entidad que ayer cuestionábamos y que hoy lo seguimos haciendo, ¿por qué decimos a las pruebas nos remitimos, por sus obras los conoceréis o los resultados son los que cuentan, como ustedes prefieran o lo prefieran? El tema es, ingeniero, buenas noches, bienvenido. ¿Qué pasa con Senagua? Aquí estuvo la ministra Alexandra Ocles. Yo creo que usted escuchó también parte de la entrevista que le hacíamos, en el sentido de que no ha habido, al parecer, y no estamos diciendo que, como decía, o se pudo haber entendido, que las inundaciones que se han dado en las últimas horas tienen que ver con que no se haya hecho una limpieza adecuada a todo lo que es la represa. Pero ¿qué es lo que ha pasado, ingeniero? O sea, ahí está todo lleno de lechuguines. ¿Qué pasa, ingeniero? Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches por la invitación. A ver, efectivamente, es un tema así que vale aclararlo, es que las inundaciones o la catástrofe producida en las parroquias de Pueblo Nuevo y La Unión no están dentro del área de influencia del embalse Poza Honda, ¿no? Aquí fueron afectaciones por los caudales tan altos que tuvo dos ríos o dos afluentes que tienen estas parroquias, que es el río Pucón, viene desde Olmedo, y el río La Unión, ¿no? Entonces, estamos ahorita, justamente la directora general de riesgo lo manifestaba, estamos pasando un momento del cambio climático, donde la deforestación es uno de estos incidentes. Tal vez no hubieron estas inundaciones en muchos años atrás y se están presentando ahora, puede ser posiblemente porque dentro de estos cauces están saliendo muchos más aportantes. Esto influye a que la capacidad pierda, el río pierda su capacidad. Un equipo técnico estuvo en el sitio y se estipuló que aproximadamente pasaban 250 litros por segundo, metros cúbicos por segundo en estos ríos, ¿no? Afluentes que no tienen esa capacidad, y eso es lo que ha producido las inundaciones. Con respecto al tema de Poza Honda, ustedes conocen que la operación y el mantenimiento de estos embalses está a cargo de la empresa pública del agua. De hecho, la ministra lo manifestó. Conozco de que hay un contrato suscrito con la Junta Parroquial. Eso fue un convenio como un tema como de compensación social para que se genere esa economía, ese trabajo en el sector. Este convenio, este contrato, finalmente tuvo un contrato complementario. A ese contrato complementario la EPA aportó con 3 barcazas que están ahorita en el embalse, ¿no? De ahí, bueno, solicitaré al gerente general un informe de qué es lo que está sucediendo en lo que es la extracción de este lexiviado, ¿no? O si es un incumplimiento de la Junta Parroquial o es parte de la empresa pública del agua. Ingeniero, el tema no es de ahora. El tema es de los 365 días del año. No hay una intervención adecuada. Se lo decía a la directora, le digo ministra, porque realmente el rango viene siendo de ministra, Alexandra Ocles, y se lo digo a usted. O sea, los comuneros, no sé si están ellos considerados dentro de ese contrato al que usted hace alusión o hace referencia, pero ellos con soga en mano, con cuerdas en mano, son los que, para poder abrirse espacio y navegar, porque hay muchísimas comunidades que se encuentran adyacentes a la presa, tienen que alar los lechuguines. Usted dice lexiviado, es el nombre técnico, pero hablemosle coloquialmente, jacintos de agua. Jacintos de agua. El hecho es que tenemos allí aquello. Y eso, o sea, ¿hasta cuándo? No podemos seguir aguantando más. Aparte de todo,
la contaminación que le provoca al agua, o sea, tienen que emplearse más químicos para poder potabilizar el agua, solamente por poner un ejemplo, pero ya no más. O sea, ¿hasta cuándo? 365 días del año es el mismo problema. ¿Hasta cuándo? O sea, ojalá Sí, hay esa posibilidad de poder o sea, hacer un trabajo conjunto de una manera coercitiva, si es posible, porque ya no sabemos qué vas a hacer. O sea, ¿hasta cuándo? Claro, bueno, entiendo la preocupación y es un trabajo que se lo ha querido hacer participativo, por eso se ha tomado en cuenta la Junta Parroquial. No quiero adelantarme en dar comentarios o criterios al respecto, pero sí voy a solicitar un informe del incumplimiento, ¿no? ¿Cuál ha sido el incumplimiento? De lo que sé, es la empresa pública finalmente, para que se ejecuten estos trabajos, puso a disposición 3 barcazas, ¿no? Con algo complementario en temas presupuestarios que se hizo al contrato principal con la Junta Parroquial. Voy a solicitar los informes respectivos para ver de dónde viene el incumplimiento en este tema. Bueno, y otra cosa que tocábamos ayer con un conocedor del tema del agro, el ingeniero Jorge Bustamante, nos decía algo que nosotros lo presumíamos y yo quiero que usted me lo diga con toda franqueza. ¿Usted es manavita primero, le pregunto? Por supuesto, 100%, ya, portovejense. En buena hora, o sea, porque puede que usted sea de otro Nacido lado en Andrés de Vera. No, entonces, por favor, dígalo con toda sinceridad, no a mí, a la gente. O sea, está tan concentrado o tan centralizado el tema de la administración, que decía nuestro invitado anoche, hasta para un perno, hasta para un tornillo, tal vez fue un tema exagerado, pero hay que pedir autorización a Guayaquil, porque si no ustedes no pueden mover un dedo, no pueden accionar absolutamente en nada. O sea, es así de cierto. A ver, hablo por la Secretaría del Agua, por la demarcación hidrográfica de Manaví. Por favor. Yo soy desconcentrado, ¿no? Tomamos las acciones en territorio, eso sí, bajo una planificación y un liderazgo del ministro Humberto Cholango, pero las decisiones las tomamos aquí. Son autónomas. Porque nosotros estamos en territorio y sabemos lo que la provincia necesita y lo que se debe de hacer, ¿no? Hablando de la demarcación hidrográfica de Manaví. Ok, vamos entonces. Dentro de sus competencias, por ejemplo, deme uno solamente. ¿Qué tipo de, en este caso, de determinaciones toman ustedes en torno a algún tema administrativo que sea contundente y que sea necesario? Un ejemplo nomás, por favor. En el tema de obras de prevención, por ejemplo, en el 2018 levantamos algunos proyectos que justamente eran para prevenir mitigaciones frente a este invierno. Los ejecutamos, levantamos los proyectos y ejecutamos aquí en la provincia con toda la desconcentración necesaria. Es decir, no tienen que pedir permiso. ¿Por qué entonces usted cree que hay esa percepción? Porque discúlpeme. No entiendo, o sea, tiene que haber algo de fondo. No sabría ahí qué sería peor, porque si por estar concentrados, en este caso la administración, vamos a suponer que así sea, en Senagua, sería terrible que no pudiéramos accionar acá desde Manaví, en caso de que fuese así. Pero si no es así y no accionamos adecuadamente, pues no sé si es peor todavía. O sea, me refiero a qué es lo que está pasando. ¿Ustedes creen que están realizando un trabajo realmente coherente con lo que se necesita y con lo que decía también ayer? Terminaron la CRM, la cerraron porque en Manaví somos pillos, somos ladrones, así nos tienen, pero somos tontos también. Esos son muchos conceptos que allá en las alturas nos tienen, y algunos también de otras localidades. Pero entonces, ¿que es que no somos capaces de administrar la cosa pública o no somos capaces de hacer las cosas de manera eficiente? ¿Qué es lo que pasa? Las instituciones a rato ya parecen elefantes, se vuelven burocráticas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como te dije, Malena, en mi caso, lo hablo como la demarcación de Manaví, no padece eso. Somos desconcentrados, y no solo la demarcación de Manaví, las 9 demarcaciones a nivel del país son desconcentradas, ¿no? Y hacen su trabajo conforme a las necesidades que se presentan en el territorio. ¿Cuántos empleados o servidores? Nosotros somos alrededor de 273 empleados, ¿no? De hecho, estamos con una carga laboral. Como usted ha de conocer, hay mucho personal que ya tiene años, pasa de 30 años de servicio. Por aquí hay uno cerquita de Entonces sí, no lo miremos. Entonces ya necesitamos también una reingeniería, ¿no? Que es normal. Yo creo que todo ser humano, todo servidor público cumple su tiempo, ¿no? Y eso yo creo que hay que hacerlo con una auditoría, con una reingeniería, ¿no? Que permita establecer, por favor, ingeniero, todos los mecanismos. Ya, recordemos las competencias de Senagua, por favor, las más puntuales. A ver, las puntuales, nosotros tenemos que ver todo lo que es la cuenca como tal. En lo que es la cuenca, es decir, hablemos de los ríos, ¿no? Y ahí vienen otros temas
como son las autorizaciones de uso de agua, el otorgamiento de personerías jurídicas, las juntas de agua, juntas de riego. Estamos también con el tema de la entrega de viabilidades técnicas a los GAT municipales. No, justamente toda obra que sea de agua potable y saneamiento tiene que tener el informe de viabilidad técnica, ¿no? Esto es con los GAT municipales y así también los proyectos de riego y drenaje que presenta el GAT provincial. ¿Y ustedes sí trabajan interinstitucionalmente? Por supuesto, ese es uno de los principales trabajos, es decir, articular con los gobiernos municipales, provincial y parroquial. Le pregunto también, ¿asisten ustedes a estas famosas mesas sectoriales que se realizan una vez al mes? Claro, tenemos también la mesa técnica que está activada. ¿Usted se ha ido? Yo no la he visto tampoco. No nos hemos visto, hemos estado perdidos justamente en el día que hemos ido, o en los días que hemos ido. Es más, tenemos un consejo de cuenca activo en cada una de las unidades de planificación hídrica, donde también tratamos y planificamos todos los temas inherentes al agua. Muy bien. Bueno, vamos a nuestro corte publicitario. Agradezco al ingeniero por haber estado aquí, el ingeniero Briones. Y yo lo quiero comprometer, porque usted acaba de decir que va a pedir un informe a la EPA relacionado con qué es lo que ha fallado. Encantado. En el tema aquel de la limpieza de los lechuguines en la presa Poza Honda. Realmente es un tema que le vamos a estar insistiendo, dándole aquí hasta que haya la posibilidad de saber cuál es el meollo del asunto, si es que hay un incumplimiento, si es que, le digo con toda franqueza, ingeniero, a mí se me hace complicado y difícil creer que los comuneros, que son los afectados, que sean partícipes de un acto irresponsable, siendo que ellos están dentro de esa ciudad. A mí se me hace imposible creerlo, pero vamos a esperar qué dice el informe. Y yo quisiera que nuestro coordinador se encargue también de invitar a uno de los comuneros para saber la otra versión. Claro que sí. Gracias, ingeniero, nuevamente por haber estado. Excelente. Y como siempre, gracias por venir y dar la cara a los televidentes, que son al final los que tienen el derecho de estar bien informados, desde la fuente directa. Vamos a nuestra pausa publicitaria y regresamos. Mi estimado Carlos, estamos terminando nuestro espacio de noticias. Hoy ha sido productivo como todas las noches, llenos de invitados en Manta y también en Puerto Viejo. Oiga, desde luego, el tema de las lluvias, de la inundación, es un tema serio y qué bien que hoy día sí haya sido tratado, tomado, administrado y difundido como debe de ser, con la fuente oficial. Perfecto, directamente. Así y le decía al invitado que se acaba de retirar, a la persona que está encargada de todo lo que es Senagua, al ingeniero Briones, le decía precisamente lo significativo y lo bien que habla de un funcionario el hecho de que si en un medio es aludido por alguna circunstancia, de inmediato haga presencia, primero porque tiene el derecho, en este caso, a decir su verdad, y segundo, por el respeto que merece y la consideración que los televidentes tienen en relación a esa información. Entonces, lo mismo lo digo por el funcionario Leonardo Hidalgo, que estuvo aquí también al día siguiente de haber sido también aludido respecto de una denuncia. Entonces, eso se llama ser buen funcionario, o sea, dar la cara. Cuando un funcionario no da la cara es facilito, o no sabe o no le interesa, no hay más. Así de simple. Mire, los rumores, los chismes, la desinformación existe cuando no hay información oficial. Cuando los voceros oficiales aparecen, entonces nosotros, los ciudadanos, consumimos la veracidad de los hechos. Ok. Así es. Malena, un abrazo. 0:30 el reprise, no lo olvide. Claro que sí. Que tengan una buena noche. Estimados televidentes, descansen. Televisión Manabita presentó TV Noticias, emisión estelar.